sacado finalmente el libro de Pablo después de un tiempo de trabajo que fue muy lindo, que fue muy grato para nosotros en la editorial. Con Pablo pasó como uno siempre desea que suceda, pero fue como especial el trabajo con él, en el sentido de que se advertía tanto la solidez de su trabajo académico, de su investigación, como algo que tiene que ver con la implicación personal, con el entusiasmo, con el compromiso, con ese mundo y con ese cuerpo de problemas que él analiza en el libro, y con esas vidas también que analiza en el libro. Así que estamos muy contentos de que su trabajo forme parte del catálogo de siglo XXI, en una colección que es Sociología y Política, que es una colección histórica de la editorial, pero que no, digamos, siendo una de las colecciones con más emblemáticas, no es una colección cuyos libros salgan en piloto automático, sino todo lo contrario. Está como muy viva esa colección, y eso tiene que ver en buena medida con personas como Claudio Bensecri, a quien le voy a pasar ahora la palabra, que dirige la serie Nueva Sociología Argentina. Él va a contar un poquito cuál es la idea de la serie, y que este año, digamos, está como tomando forma, porque vamos a publicar 3 libros de esa serie. Tenemos una super mesa, así que va a hablar primero Claudio como director de la serie. Claudio también es autor de la editorial, del Fanático de la Ópera, y de un libro que acaba de salir que se llama La Teoría Social Ahora. Luego va a hablar Javier Aullero, de quien también publicaremos un libro, creo que es su último libro, en colaboración con Catherine Sobey, El Estado Ambivalente. Y luego Maristela Svampa, que en estos días supimos que ganó el Premio Nacional por un libro publicado en Edasa, y una noticia buenísima. Debates latinoamericanos se llama el libro, Indianismo, Desarrollo, Dependencia, Populismo. Bueno, los dejo entonces con Claudio. Muchísimas gracias, y muchas gracias también a la librería por permitirnos estar acá ahora. Y claro, lograr el autor. Con la última palabra la tiene el autor. Bueno, yo quería empezar agradeciéndole a Katy, agradeciéndole a Carlos Díaz, agradeciéndole a Yamila Sevilla, que fue la que tuvo en algún momento la capacidad de recibir la idea de hacer esta serie juntos. Parte de esta idea de esta serie, que son libros, o sea, de primer autor, básicamente, es el primer libro que publica ese autor, por lo menos en castellano. Y la idea era incorporar un poco algunas formas de las ciencias sociales dentro del catálogo de siglo, que por ejemplo tenía históricamente un catálogo buenísimo de historia, donde muchas eran tesis que se convertían en grandes libros, y sin embargo, por distintas razones históricas y editoriales, la sociología, sobre todo de monografías, no tenía ese mismo espacio, casi en ninguna editorial, ¿no? Entonces pasaba mucho que uno buscaba libros de colegas que habían salido en 2002, 2003, 2005, y no existían, ¿no? No había la capacidad de tener archivos, catálogo, y entonces estaba la pregunta importante de cuál era el valor de tener libros sociológicos, ¿no? Y creo que hay una parte de esta historia que tiene que ver con la transformación de condiciones de producción intelectual en Argentina en la década, digamos, del 2005 en adelante. Una historia que muchos ya saben, de expansión del CONICET, de incorporación de muchos investigadores en las universidades de los urbanos, en centros privados, de vuelta de mucha gente que fue a hacer el doctorado al exterior, o sea, en Francia,
sea en otros casos como en Brasil, sobre todo la gente que hace antropólogos, que son analistas de antropología. Y también parte de la historia de por qué estos primeros libros y esta generación tienen que ver, y está acá Lucas Rubinich, que ha hablado mucho y bien de esto, con la ausencia de faros. A diferencia de otras disciplinas y otros espacios, la sociología literalmente no tiene una generación. Entonces, una vez que se fueron apagando los grandes faros, nombres como NUM, Portantiero, Sindicada, gente que sigue en actividad, la generación que en otros lados hubiera tomado la posta, acá como generación no existió, hay casos puntuales. Entonces hay algo muy interesante de en un punto autorizarse a tomar la palabra por gente en algún punto relativamente joven en su carrera, que hace para mí de esta colección un espacio como muy rico, muy particular. Y es muy lindo que estén acá Maristeles Vampa y Javier Aullero, que capaz sin quererlo incluso sean como una especie de bisagra, ¿no? Estos más hermanos mayores que padres y madres, podríamos decir. Qué manera elegante de llamarlo. No, pero en el sentido me parece a mí, ¿no? De una forma distinta de pensar lo cualitativo y lo etnográfico que tiene que ver con la teoría, un diálogo entre la sociología y la antropología, que ha sido como muy, muy creativo, y también la vuelta a temas súper clásicos de la Argentina, ¿no? El Estado, peronismo, desarrollo, ¿no? De distintas maneras, pero revisitándolo con una tradición, si se quiere, mucho más de diálogo con la teoría, pero es un lugar de empiria e investigación súper riguroso, ¿no? Entonces está esa parte. La otra parte es la pregunta de, ¿para quién se escribe? ¿Por qué se escribe en estos contextos? Esta profesionalización que por un lado uno puede, ¿no?, estar contento, por otro lado tiene obviamente como un lado oscuro que tiene que ver con el credencialismo y la fragmentación. Hay 400 revistas de ciencias sociales en Argentina, ¿no?, con lo que es mucho más fácil publicar un artículo y sacárselo de encima y pasar en la próxima etapa, que es trabajar 4 años en terminar un libro, ¿no? Entonces estaba esa parte de la pregunta de a quiénes podíamos convencer también de trabajar con nosotros, que fue una pregunta. Al principio uno diría, ¿quién no querría publicar un libro con siglo XXI? Uno se sorprende, dadas las condiciones de producción intelectual en este momento. No digo que sea un lujo, pero es un tiempo de trabajo importante. Al mismo tiempo, estas preguntas tienen que ver con idas y vueltas de esta generación también de sociólogos, y Pablo, uno puede decir que va y viene con respecto a la sociología argentina, pero al mismo tiempo se formó en Estados Unidos, contigo Javier, ya que ese mote, y es profesor aún allá, ¿no? Entonces también está esa parte que es interesante de preguntar, o para mí como editor, hay otra parte importante que era, hay también primeros libros de sociólogos de Argentina y sobre Argentina que no están acá, que para mí era muy importante que circularan, en parte no menor, para que se sepa qué es lo que se discute sobre Argentina en otros contextos de ciencias sociales, ¿no? Que me parece que eso, para estar en acuerdo o en desacuerdo, es muy importante saberlo. Y la segunda parte tiene que ver con la lógica de cómo se argumenta en Estados Unidos versus cómo se argumenta en ciencias sociales en otros lados, ¿no? Javier, Pablo, yo, algunos más que están sentados por acá, todos hemos sufrido la ignominia de darnos cuenta, después que nos fuimos de Buenos Aires, que no somos el centro del mundo, ¿no? De manera muy brutal. Entonces la pregunta, teniendo gente que no sabe que es Argentina, y mucho menos Uruguay, ¿no? Yo tengo un amigo sociólogo que firma todos sus artículos diciendo que gran parte del trabajo de su vida es enseñar a la gente que entienda la diferencia entre Uruguay y Paraguay, ¿no? O sea que, pero hay algo de esta lógica que significa que la gente no sabe el contexto, que la gente no sabe qué es Argentina, cómo ubicarla, que supone que uno tenga que trabajar con la lógica del caso y ayudar a un otro lector absolutamente externo cuáles son los procesos que Pablo, por ejemplo, encontró en Formosa, que uno podría encontrar en otros lados, más allá del contexto específicamente local, ¿no? Entonces también hay algo interesante en ese ida y vuelta que hizo Pablo, de estar muy cerca de lo que pasaba en Formosa, de irse, de volver, que no tiene que ver solamente con tomar algún tipo de distancia, algo de intimidad y volver, sino también con otra forma de pensar el objeto, en el sentido de a quién tenía que explicárselo y cómo se lo podía explicar. Y eso. Y ahora,
No sé si tengo algunos minutitos más. Sí, gracias. Quería decir algunas palabras, algunas palabras sobre el libro, de por qué a mí me parecía importante publicarlo, importante como intervención, ¿no? Uno, me parecía que el libro de Pablo intenta correrse de algunos lugares, no digo lugares comunes, ¿no? Pero paquetes que se arman donde hay ciertas preguntas, ciertas temáticas, ciertos espacios que van siempre articulados, ¿no? Entonces, la pregunta del libro es una pregunta muy paradójica, que es ¿por qué cuando hay algunos que están peor que antes, ellos eligen dejar de, entre comillas, resistir, ¿no? Y la explicación no es una explicación de cooptación, ni una explicación de esta gente no entiende lo que pasa, sino una explicación mucho más compleja de cómo fueron cambiando los contextos en los que la gente fue actuando y cómo fueron decidiendo a partir de eso, ¿no? Entonces hay una parte que el libro es muy interesante porque es una pregunta acerca de cómo es que alguien decide dejar de protestar, aun cuando las condiciones empeoraron, y cómo es que en la desmovilización no hay lo que siempre vemos de afuera, ¿no? Apatía, sino que hay muchas veces decisión, actividad, agencia, ¿no? En esta parte, el libro tiene este enfoque etnográfico sobre el sufrimiento social y las poblaciones rurales que viven cerca de donde la soja genéticamente modificada echa raíz. Pablo nos muestra que al principio del proceso hubo una gran movilización, pero de que dejaron hacerlo luego. Y es interesante porque es ese enfoque cualitativo profundo el que nos permite salir de la separación tajante entre buenos y malos. Y ver, como ha llamado tío Javier acá, la zona gris en la que múltiples actores, las corporaciones transnacionales, pero también los empresarios locales, reguladores federales y locales, grupos cooperativos campesinos y las familias rurales intersectan. El trabajo de Pablo es una sociología de la participación política que no la moraliza. Al hacer esto escapa al dilema de las ciencias sociales basadas en un compromiso a priori, que se pierden de la riqueza del ida y vuelta con los datos que a menudo contradicen tanto lo que se pensaba antes de comenzar la investigación, como a la imagen sin discordancia ni heterogeneidad del grupo en cuestión. Buenos somos todos, podríamos decir siguiendo a Nietzsche. El único camino como cientistas sociales es entonces aprender cómo es que la gente se piensa como tal e intenta encontrarle sentido a sus contradicciones, la discontinuidad entre lo que dice y lo que hace, las condiciones sociales que transforman, cómo en un momento actuamos de una manera, pero en la ocasión subsiguiente nos comportamos del modo opuesto. En la imaginativa mezcla teórica que tiene el libro es donde encontramos no ya la importancia política y social del libro, sino su mayor contribución sociológica. Traer conceptos de áreas ajenas históricamente a la discusión de sociología ambiental y de movilización política ha sido una de las formas más fructíferas a las que la sociología ha acudido para innovar en la producción de conocimiento. Se traen conceptos de otras áreas para precisar cuestiones que en la propia subárea no se discutieron ni refinaron. A partir de ayudarnos a ver la desmovilización como decisión-actividad y no como mera apatía o simple ausencia, el libro pone en cuestión también otra categoría que damos por sentada, la propia idea de la escala global y su impacto en lo local como si fueran dos dimensiones separadas y ajenas. La Peña nos muestra y demuestra el trabajo local, regional y nacional necesario para que la escala que consideramos global pueda desplegarse, para que una zona o región pueda existir y expandirse. Lejos de pensar en una lógica unitaria que se extiende, el libro nos muestra todo el trabajo detrás de la escena de producir las múltiples escalas y los proyectos que compiten con respecto al mundo al que se refieren y se construyen y cómo lo hacen. Este libro encarna para mí lo mejor de la sociología cualitativa, la capacidad de transformar en extraño lo cotidiano, vía la observación meticulosa in situ, el reconstruir lo que tenemos enfrente y que sin embargo damos por sentado como algo valioso, único e importante, y en el camino de vuelta el convertir aquello que nos parece de buenas a primer exótico en un mundo semejante al nuestro, con personas que son otros y nosotros a la vez, que reaccionan de manera absolutamente comprensible dado el contexto en el que se desenvuelven, con sus emociones, sus ideas, sus cuerpos y sus voces. Gracias a Pablo por haber escrito el libro. A mí me habían dicho que no había que prepararse tanto, así que esto va a ser más... Pensate más en el prólogo al libro, Javier, no te ¿Esto preocupes. se prende? Claro, No. claro, sí, sí, el prólogo, cierto. Ahí está. Tiene ventaja. Aparte es prólogo del libro, Está bien. Bueno, buenas noches. Me pone muy nervioso hablar en público, así que voy a hacer esto más breve. Antes de decir algo sobre por qué tienen que comprar, leer y discutir
la Argentina transgénica. Quiero decir algo sobre la relación que me vincula con el autor, y como está la familia acá no voy a contar ninguna indiscreción. Pero yo creo que una de las satisfacciones más grandes de ser profesor no es, al menos para mí, no es publicar un libro, no es publicar un artículo, recibir un premio, una beca, sino saberse parte de una tradición, de una comunidad, de un linaje, si se quiere. Para mí, esa tradición empieza con el tío abuelo, Lucas Rubinich, siguió con otros profesores que tuve, y hoy sigue con alguien que es mucho más que un estudiante mío. Es alguien, es un compañero de ruta, alguien con quien compartimos muchas lecturas, muchas discusiones, pero sobre todo alguien con quien compartimos eso que Saramago llamaba el mejor antídoto contra el cinismo, que es la indignación. Y con Pablo compartimos y nos hemos indignado muchas veces, más frecuentemente de lo que se suele aconsejar a los sociólogos, frente a la realidad que el libro muy bien examina. ¿Por qué creo que hay que comprar, leer, discutir y hasta enojarse con el libro, con este libro indignado? Algo lo decía Claudio, porque creo que trata muy cuidadosamente, sin caer en lugares comunes ni en argumentos simples, tres temas que me parecen centrales, tanto en debates actuales en las ciencias sociales como en discusiones políticas contemporáneas, que son el sufrimiento, la acción colectiva y los modelos de desarrollo. Y tema este último, sobre el cual, y dicho quizá a manera de provocación, la llamada grieta no es tal, sino que más bien existe una suerte de doxa, de sentido común casi no cuestionado, sobre transgénicos, sobre la megaminoría, sobre el fracking, sentido común que este libro y la propia obra de María Estela vienen a cuestionar muy fuertemente. Déjenme leer, pedí permiso para esto, déjenme leer un párrafo del libro que creo que sintetiza algunas de las cosas que quiero decir. Esto viene de una nota de campo de Pablo y que refleja un desacuerdo entre dos personas, entre Nélida, que es una representante del movimiento campesino de Formosa, el Mocafor, el Monte Azul, y su hermana Nina, quien participa en forma esporádica en el movimiento. Y Pablo escribe: a media mañana del domingo llegan Nina, una de las hermanas de Nélida, y Mariano, su esposo, a visitar a Nélida en su chacra, donde me estoy quedando. Estamos sentados en círculo, tomando mate. La charla comenzó con Mariano contando que un vecino arrendó el campo para que produzcan seguramente soja, que también trajeron una nueva máquina mosquito más alta que la anterior. Mariano dice que con eso nos van a llenar de veneno, los pastos, los animales no se van a poder alimentar, que así nos están corriendo de a poco. Nina dice que ellos son los culpables de que pase eso, los vecinos de la colonia, porque ellos les arriendan el campo para que hagan eso. Y parece estar citando a Lilita Carrió, ahora que me doy cuenta. Y si vos dejás entrar un ladrón a tu casa, después no te vas a quejar de que te roban. Entonces me acaba de ocurrir ahora. Bueno, Nélida muestra su desacuerdo. Dicen que la culpa no es de la gente, sino del gobierno, que les da todas las facilidades para que vengan a producir y no controla cómo usan los venenos. Vos, dice, no podés ir a decirles a ellos cómo tienen que trabajar. Eso es su derecho, dice Nélida. Pero el gobierno debería controlar. Nina dice: ahora la gente no quiere trabajar, quiere plata, un sueldito, no producir para comer. Y dice que antes la gente quería trabajar más, cada uno tenía su maíz, su mandioca, su verdura. Ahora no trabaja en la tierra. Nélida le contesta: pero la gente no tiene herramientas para trabajar, el gobierno no da nada. Nina recalca que ellos, enfatizando las palabras, son culpables, porque si se unen todos y no los dejan producir, a ellos no tendrían en la colonia los problemas de los pastos envenenados. Pero la gente prefiere arrendar la tierra a trabajarla, entonces ellos son los culpables. Y Nélida termina diciendo que no, que el culpable es el gobierno, negando con la cabeza y yendo a buscar más agua para el mate. Entre algunos amigos, ya me perdí, entre algunos amigos que tengo periodistas, hay una frase que dice que si una persona dice que llueve y la otra dice que no,
el trabajo del periodista no es darle voz a más, es abrir la puta ventana y ver si está lloviendo. Creo que para los etnógrafos es un esfuerzo similar y aún más complejo. Además de ver si está lloviendo, además de ver, como muy bien hace Pablo, si efectivamente se están esparciendo los agroquímicos, si la gente efectivamente se está enfermando, si la gente está actuando o no actuando en base a eso que está sucediendo, es ver por qué, y esto lo hace muy bien Pablo, por qué unos dicen una cosa, como Nélida y la otra persona, unos piensan y sienten una cosa y hacen unas cosas y dicen que van a hacer unas cosas y no hacen otras, y como tan bien hace el libro, en un momento dicen y hacen algo y en otro dicen y hacen otra cosa, ¿sí? Frente a la misma situación objetiva. Decía antes que con Pablo habíamos compartido muchas lecturas y cuando hablábamos de la presentación él me recordaba que habíamos leído juntos en un seminario el libro de Engels, La condición de la clase obrera en Inglaterra, y lo habíamos leído junto a ciertos textos de Marx, con la idea de que buena parte de esa obra, de lo que hablaba, era no solo de expresiones del sufrimiento, sino de sus causas, en el caso de la obra de Marx, el capitalismo, el funcionamiento del capitalismo, y de cómo hombres y mujeres debían responder, no, como todos sabemos, con filantropía ni con la religión, sino con la acción colectiva revolucionaria. ¿Por qué digo esto? No porque estoy diciendo que la Argentina transgénica sea el capital para la Argentina de 2019, o por ahí sí, porque lo que hace muy bien Pablo es no solo describir y examinar la expansión de la frontera agropecuaria, las condiciones objetivas que dan origen a este drama, sino cuáles han sido históricamente las respuestas y cómo redes políticas a veces funcionan para facilitar y crear oportunidades para estas acciones colectivas y otras no. Y lo hace de una manera en que no cae en eso que sí aprendí ya me perdí las notas, estaba tan bien preparado todo, no cae en celebraciones fáciles de la acción colectiva, pero tampoco cae en estos miserabilismos unidimensionales sobre el sufrimiento. Las bibliotecas están llenas de libros que vinculan sufrir y protestar, ¿sí? Padecer y accionar colectivamente, pero son muy pocos los que hacen y de manera también escrita examinan este vínculo de una manera sutil y compleja de cómo la política está actuando como condición de posibilidad para estas acciones. Y nuevamente, no los pinta porque no es su tarea, la idea de que alguien le tiene que dar voz a los más desposeídos como si estos no la tuviesen, me parece medio disparatada, pero no los pinta como víctimas ni tampoco como héroes. No estoy haciendo un buen trabajo para vender que compren el libro y lo discutan, pero es un libro maravilloso. Si tengo que decirlo en una palabra, es un libro maravilloso porque vincula justamente, de manera que no he visto ejecutada en las ciencias sociales, ni aquí ni en otros lados, esta tríada de sufrimiento, acción colectiva y un particular modelo de desarrollo. Y quiero terminar con una frase de Séneca que decía que el que enseña aprende dos veces. Y que nunca, y lo digo acá públicamente, delante de Pablo, nunca sentí esto tan cierto como cuando aprendí mucho en la redacción de esta tesis y todo el libro con Pablo. Así que, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación al siglo XXI y por supuesto a Pablo, a quien no veía desde hace tantos años, por haberme dado la oportunidad de leer este libro, que es un libro que efectivamente registra distintos aportes. Por un lado nos habla de una provincia más bien olvidada que Formosa. Hay muy pocos trabajos y estudios sobre el caso de Formosa,
en relación al movimiento campesino, por ejemplo, o el campesinado en general. Hay mucho más trabajo sobre Santiago del Estero, y más que sobre Formosa. En segundo lugar, porque hay una mirada etnográfica muy refinada, que busca los grises, que busca restituir la complejidad. Hay una mirada procesual, porque Pablo fue a Formosa, estuvo yendo desde el año 2003, o creo que antes, hasta hace muy poco tiempo. Lejos de esos trabajos etnográficos que se hacen en 2 semanas y apresuradamente, en vacaciones de invierno o en vacaciones de verano para el norte, ¿no? Que vienen, hacen un trabajito de 2 meses y después lo presentan como una etnografía. Él hizo una inmersión continua, persistente, a lo largo de años, a partir de los cuales también fue cambiando claramente su mirada también sobre las propias bases movilizadas. Y en cuarto lugar, porque uno de los objetivos, entre otros, es de dar cuenta de las dinámicas de movilización, pero también de desmovilización, de alguna manera, o más bien de adaptación de un campesinado que padece el sufrimiento ambiental y que, pese a ello, en los últimos tiempos no se moviliza, que ha sufrido un proceso de institucionalización, no solo el campesinado, sino la organización que representa ese campesinado, que es el MOCAFOR, el Movimiento Campesinos de Formosa, quien claramente en la relación con el kirchnerismo sufrió un proceso de institucionalización creciente, ¿no? Digo, esto me parece importante y sobre eso voy a volver. Pero voy a hacer un par de comentarios acerca de lo que me suscitó también la lectura de este libro, que desde ya les aconsejo. Es un libro muy lindo, está muy bien escrito, está escrito con mucha sutileza y profundidad, con lo cual suma un aporte sin duda invalorable. Voy a hacer 2 o 3 comentarios más generales también. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión del nuevo paradigma agrario, ligado a los transgénicos y al uso de plaguicidas, el uso de agroquímicos como el glifosato, porque recuerden ustedes, ese ha sido un tema tabú hasta hace unos años. Quiero insistir en que costó abrir la agenda pública y académica inclusive para dar cuenta de un tema tan complicado, porque el modelo agroexportador efectivamente forma parte de nuestro imaginario como argentinos, ¿no? Está ligado a la idea de la bonanza en alguna época de nuestra historia, y al mismo tiempo ha sido constructor de identidades, no solo de grandes latifundistas, sino de pequeños y medianos propietarios. Entonces, costó mucho abrir esa agenda acerca de los impactos sociales y sobre todo ambientales del modelo sojero. Fue primeramente el grupo de reflexión rural con Jorge Rulli, pero desde la academia fue Norma Jarraca y Miguel Peuel, pero sobre todo Norma Jarraca, quien formó a toda una generación de investigadores, de jóvenes investigadores, entre ellos al propio Pablo, ¿no? Y varios de los que están aquí, no todos, pero algunos de los que están aquí. Es Norma que nos dejó hace unos pocos años y cuya obra sobre sociología rural tiene una proyección latinoamericana, ¿no? Y una mirada también latinoamericana sobre la sociología de los movimientos sociales. Norma fue una gran formadora y no dudo que ha estampado su marca, sin duda, en los trabajos de Pablo, poco antes de que él fuera a Estados Unidos a hacer la tesis de doctorado con el tío Javier, ¿no? Y Norma insistía en dos temas importantes que atraviesan el trabajo de Pablo. Primero, sobre la dificultad de hacer esta categoría, la categoría de campesino, porque ustedes saben, es muy poco usada la categoría de campesino, porque está muy asociada a la pobreza rural. Inclusive hasta el MST, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, le costó, ¿no?, apropiarse, resignificar la categoría de campesino, y solo lo hizo cuando Vía Campesina a nivel internacional lo tomó. Por otro lado, porque efectivamente el campo está hegemonizado por el modelo campeano, en donde el productor capitalizado, pequeño productor, fue central, ¿no?, y que nunca se identificó con la figura del campesino. Entonces, cuando hablamos de Formosa, hablamos sí con
campesinos pobres en una situación muy vulnerable, y no de esos propietarios o pequeños propietarios, pequeños, el modelo del farmer se habla mucho, del cual, por ejemplo, yo provengo como originaria de la Patagonia Norte, ¿no? Entonces toma ese el eslabón más débil, ¿no?, de ese campesinado argentino. Por otro lado, la misma norma decía que antes del arribo, de la implementación del modelo agrario, el agroalimentario, el modelo sojero, había una coexistencia posible entre grandes latifundistas y pequeños y medianos propietarios, pero que la irrupción de este nuevo modelo con la llamada Revolución Verde puso en jaque al mundo campesino, al campesino indígena, y por otro lado al mundo de las economías regionales, ¿no? Entonces, la verdad que cuando uno toma la temática del modelo sojero, no puede tomarla de por sí sola en relación al nuevo empresariado rural, sino que lo que ve es cómo van cayendo y se van modificando los marcos sociales y culturales que dieron vida a pequeños y medianos productores en todo el país, sean campesinos, sean farmers o llamados nomás pequeños propietarios autónomos, chacareros. Yo quería insistir en eso porque a mí me parece que es muy importante subrayar el carácter también comprometido que tiene la crítica al agronegocio, que se ha hecho desde la sociología rural y la sociología de los movimientos sociales. Yo recuerdo el caso Carrasco, que vos nombrás, cuando Andrés Carrasco presentó los resultados sobre el impacto del glifosato en embriones animales, y eso lo ilustró, digamos, o mejor dicho, sacó conclusiones acerca de los impactos sobre la salud, fue atacado enormemente por las grandes corporaciones, e inclusive el ministro Lino Barañao le soltó la mano y lo dejó solo, ¿no?, frente al embate de diferentes sectores, también inclusive de la academia, ¿no? Recuerdo un debate que Norma Gerraca tuvo con alguien de APRESID en ese marco, ¿no? Fue a la radio, fue un debate con uno de estos periodistas muy conocidos, y el personaje, el director de APRESID o presidente de APRESID, la trató muy mal al principio, la trató de señora, ¿no?, ni siquiera le dio título académico, y cuando terminó la discusión y vio que Norma le mostraba datos acerca de los impactos socioambientales del modelo sojero, terminó llamándola doctora. Entonces vimos el pasaje de la señora a la doctora. Pero esto para mostrar la arrogancia que hay, ¿no?, y el nivel de ignorancia por parte de aquellos que defienden el agronegocio, que creen todavía que del otro lado hay ignorantes o fundamentalistas que lo que hacen es oponerse sin más al progreso y al desarrollo. En este sentido, el aporte de Pablo suma más conocimiento, un conocimiento más matizado acerca sobre todo del impacto que esto tiene sobre las identidades y las luchas, las ambigüedades en los vínculos, por ejemplo, la necesidad de ese campesinado formoseño en la búsqueda de reconocimiento, algo tan elemental y tan básico como resultado de las resistencias colectivas que se llevaron a cabo en la primera deriva agroquímica en el año 2003. Muestra más bien cómo hay un impacto, o mejor dicho, un cuestionamiento sobre el impacto que las propias fumigaciones tienen, pero no tanto el modelo de transgénicos, que es mucho más borroso, más difícil de captar, pero sí las fumigaciones, y muestra muy claramente también las ambigüedades del MOCAFOR, del movimiento campesino de Formosa, muy ligado a la Federación de Trabajadores de Tierra y de Vivienda, que ha sido comandada históricamente por Delía, y que tuvo ligado un vínculo orgánico con el kirchnerismo, ¿no? En ese sentido, recuerden ustedes que se formó el MNCI, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. En realidad el núcleo duro era el MOCAS, el Movimiento del Campesino Santiago del Estero, no el MOCAFOR, que siempre tuvo un rol más subordinado y además que estaba muy atado a la estructura nacional de la Federación de Tierras y Viviendas. Digo esto porque una de las cuestiones fundamentales es ver que en ese sentido el kirchnerismo irrumpió reconfigurando todo el campo de los movimientos sociales, de los movimientos piqueteros, de los movimientos campesinos indígenas, además de los sindicales y de derechos humanos. Y en este caso, los movimientos campesinos que
tanto como los movimientos piqueteros urbanos son sectores o representan sectores muy vulnerables, fueron incorporados muy rápidamente en un sistema de poder, ¿no?, en el cual hubo mucha negociación y una tensión, ¿no?, una tensión a veces callada, silenciada por los mismos vínculos orgánicos que se estaban tejiendo. Esto me parece importante subrayarlo. Recuerden que en ese sentido ni el kirchnerismo ni el macrismo han cuestionado el modelo agroalimentario y el modelo sojero, que tienen una misma mirada productivista, pero tienen una política de derechos humanos sumamente diferente, ¿no? El movimiento, o en todo caso el kirchnerismo, hubo un lenguaje de derechos humanos que fue acompañado inclusive por el reconocimiento de este actor y una batería de políticas sociales insuficientes, sin duda, para sostener una determinada agricultura familiar. En ese sentido, si bien el libro no lo toma, a mí sí me importaría subrayar el hecho de que el kirchnerismo hacia el final quiso cerrar como una discusión acerca de la coexistencia entre el modelo de agronegocios y el modelo de agricultura familiar, ¿no? La idea de coexistencia, de convivencia, atravesó de alguna manera el discurso y la batería de políticas públicas que el kirchnerismo promovió desde arriba, pero con muy buenos vínculos desde abajo. Un segundo punto que me gustaría subrayar es que aquí Pablo tiene una referencia inicial sobre la idealización que se puede encontrar en ciertas visiones sociológicas y antropológicas sobre el rol de los movimientos sociales, esta visión más binaria o dicotómica entre buenos y malos, antes que una mirada que opta por dar los grises. Yo quisiera recordarles que América Latina, como otros territorios periféricos, son territorios de solidaridad, porque en general la gente pobre, la gente que está excluida del Estado y del mercado, necesita desarrollar vínculos de reciprocidad, de intercambio, para poder mantenerse, para poder sobrevivir y reproducirse. Y que ante ello, históricamente, como ha señalado Javier, ha habido miradas miserabilistas, ¿no?, que tienden a subrayar la vulnerabilidad de esos lazos o de esos movimientos de resistencia, y miradas más celebratorias que han buscado sobre todo poner el acento en lo potencialmente rico y disruptivo que traen esas organizaciones. Siempre hemos oscilado entre uno y otro eje, ¿no? Pero yo creo que en realidad esa mirada acerca de que en los últimos tiempos ha habido más bien una visión celebratoria, se pierde de vista el hecho de que en los estudios académicos de la Argentina actual hay muchos trabajos que dan cuenta de la complejidad, de la ambivalencia de esos vínculos, ¿no? En esa línea a mí me gustaría subrayar que desde América Latina hay como una tradición de una reflexividad más anfibia, que busca no solo desarrollar un saber académico, sino que busca vincularse con esos movimientos y organizaciones sociales, sin por ello caer en una mirada que reproduce solamente la visión de los actores, ni en la mirada también que busca reemplazar a los actores, ni tampoco en una visión binaria de los mismos. Yo creo que en eso hay una mirada o una visión equivocada de ciertos autores que buscan reducir, ¿no?, la sociología de los movimientos sociales, que se ha venido haciendo en los últimos 10-15 años, porque efectivamente la figura del compromiso con los propios actores sociales no está reñida con la distancia que requiere el saber académico, la distancia crítica, ¿no?, sino que ambas, compromiso y distanciamiento, han siempre atravesado y han definido una suerte de espacio de geometría variable, ¿no?, en el saber de las ciencias sociales en Argentina y en América Latina, ¿no? Y me parece importante decirlo esto, porque yo no renegaría de esa tradición que pone el acento, insisto, en el compromiso, si bien hubo momentos más álgidos de la confrontación, como puede ser 2003, 2004, claramente en Argentina hoy existe un estudio, digamos, un campo de investigación de las ciencias sociales que combina ambos elementos sin diluirlos efectivamente, y sin perder de vista la complejidad de los análisis. En esta línea
en Argentina, como en otros lugares de América Latina, los movimientos sociales no son considerados actores puros e incontaminados, son comprendidos en campos de acción, en términos de oportunidades políticas, en términos de dinámicas recursivas, ¿no? Y de tendencias muy heterogéneas. Más allá que se construyan estructuralmente narrativas que den sentido a las tendencias, yo creo, insisto, que hay claramente un objetivo que es el de dar cuenta de esas dinámicas más complejas a nivel local o sobre todo en la escala subnacional. No quiero decir todo lo que está acá porque es mucho, pero sí quería decir que a mí me gustó mucho la manera en cómo Pablo entrelaza, ¿no? La escena local, la escena con la nacional y la global. Efectivamente, en eso sí hay un avance importante para señalar la geografía desigual y los campos de disputa que generalmente se crean ahí. Pero quiero insistir en que en Argentina hay numerosos estudios que combinan estas miradas, ¿no? Y quizás sean sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Pienso en un trabajo que acaba de publicar Siglo XXI sobre los movimientos piqueteros, de Francisco Longa, que da cuenta también de esos matices en la relación de institucionalización de los movimientos sociales. Pienso en un trabajo que acabo de prologar de Nazaret Castro, que muestra una cartografía global de los monocultivos, ¿no? La caña de azúcar, la soja y la palma aceitera. Pienso en los trabajos sobre megaminería que hay, entre ellos acá está María Sola Álvarez, que trabaja el caso de La Rioja, pero hay muchos otros también, los trabajos que dirige y que ella misma ha hecho Gabriela Marlinsky, dan cuenta de esta sutileza, ¿no? De este trabajo más fino, de cómo se entreteje lo local, lo nacional y lo global, y son muy comparativos también, ¿no? Además de aportar una mirada etnográfica, buscan desarrollar una mirada más comparativa sobre casos provinciales. Y a nivel regional o latinoamericano hay muchísimos que muestran esas tensiones, ambivalencias o contradicciones. Yo he visto en Perú trabajos que muestran cómo la megaminería impacta de manera diversa en los territorios. Hay territorios en los cuales las comunidades se incorporan en programas de responsabilidad social empresarial y hay territorios en los cuales las comunidades efectivamente resisten y se oponen a la megaminería. Y lo mismo pasa en Bolivia, que en nombre de la autonomía, algunas comunidades lo que buscan es explotar los recursos naturales para extraer beneficios de ellos. Digo, para mostrar la heterogeneidad que hay, ¿no? Desde abajo, más allá de que yo considero que hay tendencias generales que marcan algo nuevo, el nacimiento de una narrativa disruptiva, contrahegemónica, contra los impactos que esos modelos tienen sobre la salud, sobre los territorios y en relación o muestran claramente el agravamiento de la crisis socioecológica. Hacia abajo todo es mucho más complejo y es necesario utilizar sin duda herramientas más finas que como creo yo que efectivamente muestra este trabajo y otros tantos trabajos en Argentina y en América Latina. En ese sentido, y con esto voy terminando, yo creo que tal vez deberíamos reflexionar acerca de la desconexión que hay sobre ciertos trabajos que se hacen en Estados Unidos y en Europa con los que se hacen acá en América Latina, ¿no? Porque se arman circuitos académicos muy diferenciados, ¿no? Yo lo que veo es que, por un lado, por ejemplo, acá en Argentina, somos lectores omnívoros, por supuesto, leemos lo que se produce en Argentina y luego, como lo muestra el informe del PISAC, leemos sobre todo lo que se produce en Europa y en Estados Unidos, pero leemos muy poco a nuestros colegas latinoamericanos, ¿no? Por otro lado, en Estados Unidos hay un circuito propio, ¿no? Se leen a los latinoamericanos que estudian en Estados Unidos y a los estadounidenses que trabajan sobre América Latina. Y están muy poco presentes en esos circuitos los otros trabajos que se han pergeñado en Argentina, pongamos en el caso, o en América Latina. Y hay un tercer circuito más regional, ¿no? Que por ejemplo ha inaugurado o ha consolidado Claxo, con todas las diferencias que tengo con Claxo a nivel político, ¿no? Claxo inauguró una red regional en la cual efectivamente hay articulación y sobre todo intercambio y diálogo entre trabajos de investigadores de países diferentes, pero son circuitos diferenciados o diferentes, ¿no? Circuitos de consagración diferentes también. No es lo mismo tener la consagración
si un trabajo se publica en inglés por Oxford o por Cambridge, ¿no?, que publicar acá por una editorial, sea Siglo XXI u otra más, y que el trabajo de uno o de una no tenga, en ese sentido, la radiación que tiene por no publicarse en inglés y no incorporarse a un circuito global. Eso me parece importante subrayarlo porque creo que a veces tendemos a caer en miradas estereotipadas acerca de lo que se produce del otro lado. Lo que se produce en América Latina, o lo que se produce en Argentina, o lo que se produce en Estados Unidos y en Europa. Yo promuevo la idea de que se planteen puentes, ¿no? Cada vez que es necesario generar más puentes entre la producción, entre esos diversos circuitos que por supuesto son también asimétricos, ¿no? Volviendo al libro, yo creo que hay nociones muy interesantes, la noción de presión dual, para explicar la institucionalización y todas sus ambivalencias, la de gobernanza performativa, para explicar el rol de los gobiernos y sus políticas, inclusive el de maternidad contenciosa, que creo que lo utiliza Javier. A mí me pareció muy interesante para poner también en diálogo con lo que son los feminismos populares, más ligados a la conflictividad ambiental en América Latina, ¿no? Ahí hay una potencialidad sin duda interesante. Termino diciendo cómo termina el libro. Que el libro termina refiriéndose a las luchas en el periodo actual, ¿no? Haciendo un resumen de cómo han cambiado las relaciones o las políticas públicas y los vínculos con los movimientos y las comunidades bajo el gobierno de Macri, y haciendo alusión a una serie de luchas como la de los verdurazos, ¿no?, que son tan importantes en este sentido porque muestran un tipo de conflictividad y sobre todo la valoración de la producción agroecológica hoy en Argentina, que no es un tema menor, porque si bien ese modelo sojero que está configurado, expandido en tantos millones de hectáreas, que va desde la Pampa Rica hasta esa frontera en la cual abarca provincias estructuralmente pobres como la de Formosa o Santiago del Estero, en Argentina una red de agroecología muy importante y cada vez mayor. Es una de las redes de agroecología más importantes que existe en Latinoamérica, en la medida en que articula diferentes experiencias del año 2016 en adelante, diferentes experiencias que tiene también vínculo con los propios municipios, es decir, tiene un anclaje a nivel local y que muestra una fuerte potencialidad en términos de regeneración de un modelo de capacidad de resiliencia, de un modelo otro de agricultura. Sin duda tendríamos que poner más el ojo, todos nosotros, en eso que se está gestando ahí como algo novedoso y que no necesariamente está tan ligado a las luchas contra el neoextractivismo, ¿no?, que podemos observar en otras latitudes. Bueno, todo esto para decir que el libro realmente es muy interesante, es un gran aporte y muestra un gran trabajo para dar cuenta de la complejidad de lo local, sus avatares y sus ambivalencias, pero también para decir de que existe una fuerte tradición de estudios que en esa línea también podemos encontrar aquí en nuestro país y en otros lugares de América Latina. Muchas gracias. Bueno, toca a mí. Yo no voy a hablar del libro, porque yo creo que hicieron un gran trabajo Javier, Maristela, Claudio, a quien les agradezco mucho estar acá y haber leído el libro y por los comentarios. Si no, voy a agradecer a una serie de personas que hicieron posible el libro y a través de eso contar la génesis, de dónde sale la Argentina transgénica, que la verdad que quiero empezar diciendo gracias a Katy, a Paz y a toda la gente del siglo XXI, que la verdad fue un placer trabajar con ellos desde las primeras ideas del libro hasta ahora. Pero si quiero hablar de génesis del libro, que mejor que empezar contando de mi familia, que están acá, sobre todo de mi mamá. Saludos para mí, que me está mirando. Y sobre todo de mencionar
mi viejo, que falleció el año pasado, en octubre del año pasado, y que hubiese estado exultante de ver el libro, de ver las notas, de todo lo que está pasando ahora con el libro. A pesar de que teníamos nuestras diferencias, por supuesto, él lo podríamos llamar un peronista de derecha, y él diría, no, ¿qué peronista? Yo soy peronista, punto. Y a pesar de las diferencias ideológicas, obviamente mi vieja siempre apoyaron en todo, y el libro tiene mi nombre, pero hay un montón de gente ahí atrás, ¿no? También puedo estar acá gracias a que mi mujer, mi compañera Roberta, se quedó allá en Estados Unidos cuidando a Luna, nuestra hija de 2 años y medio, y que gracias a ese trabajo no remunerado yo puedo estar acá con ustedes. Además de agradecer a toda la familia, quiero agradecer a una serie de personas que, por supuesto, como pasa siempre en estas situaciones, me voy a olvidar algunos nombres, pido disculpas por adelantado como se hace frecuentemente, pero la semilla de este libro viene de Norma Carraca, como mencionaba Maristela Svampa, y del grupo de estudios rurales en el Instituto Gino Germani, donde empecé a trabajar como investigador, y Norma, bueno, se nos fue en 2015, y por eso el libro está dedicado a ella y a otra persona que voy a mencionar brevemente. Pero estoy en deuda claramente con Norma y con los compañeros y compañeras del grupo de estudios rurales. Se extraña mucho trabajando en Estados Unidos el equipo, ¿no? Uno trabaja más solitariamente allá. Y acá en una oficina que tenía más o menos el tamaño de Tarima, creo yo, convivíamos entre 14 y 18 investigadores. Y me quiero acordar de ellos, de Daniela Mariotti, de Carla Gras, de Karina Vidaseca, de Pablo Barbeta, gente que ha formado otros grupos, ha seguido otras trayectorias, pero trabajábamos muy estrechamente, y sobre todo Diego Domínguez y Pablo Sabatino, que está acá, con los cuales, digamos, ahí está el primer acercamiento a Formosa. A partir de nuestra participación en algo que se llamaba el Foro de la Tierra y la Alimentación, de Carlos Vicente, también otro enorme figura en eso y en estas luchas que mencionaba Maristela. Y con Norma siempre, esa es una cosa muy importante, mencionaba Maristela, de carácter anfibio o activista e investigador de mucha gente acá en Argentina, es otra cosa que también se extraña, y Norma siempre nos empujaba a eso, nos ayudaba y nos apoyaba en eso, y a partir de una comunicación de Héctor, que está por ahí atrás también, llegamos a Formosa. Y bueno, yo cuento en el libro que hay un mito que me contaron en Formosa, que me dijeron una vez que tocas tierra formoseña, vas a seguir volviendo acá. Y parece que tenían razón, porque seguí volviendo. Luego cuando volvimos al año siguiente para presentar un documental que hicimos con Pablo, con Diego, con Patricia Vigilio, que fue realmente la que nos enseñó cómo hacer un documental, nosotros no teníamos idea. Y fuimos en 2004 a presentarlo. Y luego, bueno, en 2005 me fui a hacer el doctorado con el tío. Y ahí en el doctorado es otra persona a la que le dedico el libro, y quiero recordar acá también, Gastón Beltrán, conocido también como Tonga, porque, bueno, los primeros años del doctorado son muy difíciles, y del aculturamiento y todo, y él fue fundamental para dar una mano, para estar siempre ahí con su alegría, su entusiasmo, sus ideas, su brillantez intelectual, y bueno, falleció en un accidente en 2013, y los extraño mucho todavía, y es otra de las personas que le dedico el libro. Y bueno, en el doctorado, Javier, bueno, me tomaría toda la noche agradecer tantas cosas, pero una que se me ocurría hoy, me acuerdo cuando estábamos queriendo alquilar, vas a quedar en paz.
Estamos buscando alquilar un departamento en Brooklyn y cuando miran recibo sueldo de mí de Roberta, me decían, ¿qué querés, Blanco? Y Javier no salió de garante. No salió de garante el profesor. No hubiésemos podido alquilar el departamento donde vivimos varios años. Yo creo que es una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Alguien que te dirige intelectualmente, pero que también cuando tiene que estar ahí y darte un apoyo también moral y hasta económico, estar ahí es importante cuando uno está lejos y sin familia y sin tanto apoyo. Y quería cerrar, porque quiero ser cortito, los agradecimientos, y me voy a olvidar un montón de gente, me disculpo por adelantado, pero a toda la gente en Formosa, ¿no? que me abrió las puertas, me dio su tiempo, cuando venía el flaco molesto, el porteño, a hacer preguntas, a estarles encima, cuando ellos tenían que estar carpiendo, tenían que estar haciendo tantas cosas para ganarse la vida. Hay un montón de gente, pero bueno, Eugenia Jiménez fue una de las primeras que nos recibió, Cándida Fernández, Héctor Fernández, que está aquí atrás, no quiero escrachar, pero sin el apoyo de ellos, de toda la familia Fernández, Teodoro también, con todas nuestras diferencias también, pero que me abrieron sus puertas, sus casas, me abrieron sus organizaciones, me dejaron participar en las reuniones y espero que el libro se sientan reflejados de forma respetuosa y vean el fruto de todas esas horas que el tipo ese molesto venía a preguntarles con su grabadorcito y su cuadernito de notas a preguntarles sobre los ojos y los movimientos. Jorge Alcaraz también fue realmente un gran apoyo, allá casi un asistente de investigación, llevándome por su moto, mojándonos por la ruta de Formosa para ir a entrevistar gente en el Colorado, en Belgrano, Isabel Argüello y Alem y toda su familia, Fernando, su hijo, en la capital de Formosa también, siempre abriéndome su casa, dejándome dormir ahí, Sergio Zapcus, profesor en la Universidad de Formosa, también siempre me recibió con los brazos abiertos, Lilian Borban, que también querían venir, Lilian y Isabel no pudieron venir de Formosa, que las quería agradecer, y también Luis Castellán, que es un técnico que está también en el libro y que, bueno, como tantos técnicos que trabajan en el área rural, siempre haciendo malabares de cómo apoyar al campesinado, pero no apretan de arriba, y bueno, siempre haciéndose tiempo para recibirme, para conversar, para ayudarme en lo que podía. Y bueno, con eso quiero terminar, agradecerle a todos por estar acá esta noche, muy contento que en la vacación de invierno sabemos que mucha gente se fue, y gracias por estar acá, y bueno, agradecer a toda mi familia y a mi vieja que si no fuese por ellos, por la biblioteca esa de mi viejo, que también se ganaba la vida trabajando con altos y bajos. Uno de los recuerdos de mi infancia es la máquina de escribir, tac, 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 tac. Así que me hubiese encantado que él estuviera acá, y bueno, el libro está dedicado a él también. Gracias. Saludamos en el atrio. Música, maestro.